Un saludo muy especial para todos y es un placer estar acá. Agradecimiento especial al Banco de la República, que nos permite estar en este lugar tan emblemático, tan importante, no solamente para la historia, sino donde se encuentran también una cantidad de pinturas, arte. Es exquisito estar acá. Así que un saludo muy especial y agradecimiento. Y para mí pues es un orgullo muy grande estar aquí en este panel compartiendo con personalidades que intimidan, la verdad intimidan bastante, porque su conocimiento, la vida de ACPO, el pertenecer y formar parte de ACPO es fundamental. De tal manera que, si ustedes me permiten, voy a comenzar hablando de un poco de ellos para que los conozcamos y luego entramos a las preguntas que tenemos, porque así vamos a conocer mucho más de ACPO, de Acción Cultural Popular Radio Sutatensa, y de los líderes. Este libro precisamente es el que tenemos, que es Las Memorias de Amor y Libertad. Y seguramente que en la medida que vayamos conociendo, leyendo y profundizando en cada una de estas experiencias de vida, porque finalmente es un trabajo muy juicioso y no fue fácil, porque es cada uno de los líderes empezar a conocer y revivir esas experiencias que tuvieron, tanto de su vida antes de ACPO, como luego cuando llegan a los institutos y cómo se desarrolla su vida. Comenzamos, y como dicen primero las damas, comenzamos con Zuli Zavala, que a propósito es la persona a quien le debemos el apoyo grande para poder estar aquí en esta casa del Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es curadora, investigadora y referencia especial en ciencias y tecnología de la red de bibliotecas del Banco de la República. Ella hizo, pues se conoce yo creo que tanto como doña Flor, toda lo que es el ACPO, Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular. Ella ha dirigido y coordinado diferentes proyectos y actividades de promoción de las colecciones de ciencias exactas de la red, tales como clubes de lectura, que se hace constantemente, Las Ciencias No Muerden, así se llama Kimi Club, es otro de los, y Astrobla, que es de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La Semana de la Ciencia y la Tecnología y el ciclo Hablando con Científicos. Ahora nos va a comentar un poco Zuli también cómo es Hablando con Científicos, que eso es importante. Y el encuentro de editores y escritores, la imaginación entre la ciencia y la ficción, entre otros. Además es licenciada en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es especialista en Análisis Químico Instrumental de la Universidad Javeriana. Tiene un diplomado en Gerencia de Proyectos. Tiene un PMI de la Universidad Distrital y la elaboración de indicadores de la Corporación Tecnológica y la Organización Pública de Argentina, y es magíster en periodismo de la Universidad de los Andes. Además, a propósito, el tema es sobre ACPO en Radio Sutatensa. Ha participado y coordinado diferentes exposiciones documentales de la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre las que se destaca Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano, 1947-1994, y en este momento también está desarrollando una exposición y una investigación muy bonita que es sobre el ciclismo colombiano, que además tiene que ver bastante con ACPO, porque de ahí se han sacado fotografías, documentos, experiencias. Bueno, yo creo que tardaríamos bastante en completar el currículum de Zuli Zavala, pero vamos a conocer un poco más sobre sus conocimientos a través de la pregunta que tenemos ahora para ella. Con el padre Alberto Múnera, que es un gusto tenerlo. Padre, un saludo muy especial. Ingresó a la Compañía de Jesús en noviembre 25 de 1952. Y recordemos que la Compañía de Jesús es de las instituciones eclesiásticas más importantes y bien sido que comenzó todo el proceso educativo en Colombia y en el mundo, y sus aspectos científicos son fundamentales también para que nuestra cultura tenga mucho más avance.
Se ordenó en diciembre 3 de 1966. Tiene títulos de doctor en Filosofía y Letras, Universidad Javeriana, y es doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma, que a propósito es donde han estudiado la mayoría de los papas también, y tiene una tradición histórica y cultural de la historia de la Iglesia. Es profesor titular de Teología de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana y es autor de varios libros y artículos especializados de teología, fundador de Javeriana Estéreo, a propósito que también fue de las emisoras que empezaron todo el proceso cultural en Colombia y en este caso académico, fundador de Javeriana Estéreo y exdecano de la Facultad de Teología, de Educación y de Estudios Interdisciplinarios, y es exdirector del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Padre, bienvenido y un gusto y un honor compartir aquí. Y un personaje que seguramente no es muy conocido, pero lo vamos a intentar que se conozca acá, y es el doctor Luis Alejandro Salas. Doctor, un placer, un honor. Médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de Bogotá. Trabajos realizados de médico interno en las clínicas de Santa Bárbara de Bogotá, director del Centro de Salud, Educación Campesina en Sutatensa, Boyacá, colaborador de Acción Cultural Popular ACPO durante, yo diría que toda la vida, y adscrito a la Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias, y también al Centro de Diagnóstico y Tratamiento y de consultorios médicos particulares. En Acción Cultural Popular, ACPO desempeñó diversos cargos como director de la sección de salud, coordinador, director del departamento, director encargado de Radio Sutatensa, director de la división cultural y asesor y director general de ACPO. Cumplió con actividades múltiples como planeación, ejecución y evaluación de intervenciones en los institutos campesinos en Sutatensa, Boyacá y Caldas, Antioquia. Programas radiales, series audiovisuales, fotografías, libros, cartillas, folletos, volantes, plegables, discos, casetes, televisión. Y acá nos faltó algo muy importante. También fue seminarista y allí en el seminario se conoció con Monseñor José Joaquín Salcedo, y empezó en todo ese proceso de las lides de la radio también, de la parte académica y cultural, entre otras tantas cosas que podríamos hablar del doctor Luis Alejandro Salas. El doctor tiene además publicaciones como la Cartilla de Salud, Cartilla Nuestro Bienestar, los libros La Madre y el Niño, Primeros Auxilios, Cuidemos al Enfermo, Libremos del Cáncer, Enfermedades Comunicables, Nosotros Somos Así. Y resaltar además que gracias a este trabajo del doctor Luis Alejandro Salas, también Colombia pudo salvarse de muchas cosas más, si bien es cierto que en la época, hablando de 1947, el 49, inclusive el 50, se padecieron enfermedades graves donde la higiene también era una dificultad muy grande en el país, y todo esto ayudó a que pues las pandemias o las enfermedades no se extendieran. El doctor Guillermo Torres Zambrano, un gusto, doctor, otro honor grande, pedagogo muy importante, no solamente de Colombia sino del mundo, sociólogo y máster en evaluación educativa, trabajó por 6 años en el Departamento de Planeación y Evaluación de ACPO. Ha sido director de programas de maestría en educación y decano, asesor del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, profesor de posgrado en diversas universidades, autor de libros y artículos académicos, entre otras tantas cosas. Bueno, continuamos también con la señora Miriam Estupiñán, una de las líderes también muy distinguidas de Radio Sutatensa Acción Cultural Popular. Ella se desarrolló como persona y profesional en Acción Cultural Popular ACPO, los cursos de dirigente campesina, líder educación campesina, supervisora de líderes. En la actualidad también culmina estudios en la Escuela de Administración Pública ESAP de Tunja.
una de las escuelas también que ha tenido una trayectoria muy importante en la enseñanza de lo público. Ha obtenido los siguientes reconocimientos: postulación Premio Mujer Confavoy Boyacá 2016, Caja de Compensación de Boyacá. Como fundadora es del Colegio Departamental de la Libertad de Tutasá, Boyacá, en 2017. Tiene mención de honor como fundadora de la Casa de la Mujer de Duitama en 2015. Y en su desempeño laboral es supervisora de líderes de Acción Cultural Popular ACPO en los departamentos de Caldas, Huila, Tolima y Boyacá. Parte del desarrollo de lo que hacían los líderes de ACPO. Alcaldesa en 2 periodos por elección popular en los municipios de Tutasá. Es integrante de la Asamblea de la Fundación San Isidro. Integrante de la Organización de Mujeres de Boyacá, constituyendo Presente y Futuro. Productora agroecológica y participante de mercados campesinos también. Integrante del Congreso Consultivo de Mujeres de Boyacá, periodo 2015-2018. Pues bienvenida y muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia tan bonita. Además que las líderes de ACPO se destacaron muchísimo, ya hablaremos también en otro momento de ello. Y quise dejar de últimas a un personaje que pues tampoco es muy conocido, pero intentamos que de alguna manera lo podamos conocer. Primero a través de sus escritos, y lo vamos a tener acá en Memorias de Amor y Libertad y en otros libros que seguramente también son conocidos, pero su nombre no es muy conocido. Estamos hablando del doctor Hernando Bernal Alarcón. Doctor, un honor grandísimo porque usted es parte de la Biblia de Acción Cultural Popular Radio Sutatensa. A usted le debemos que conozcamos tanto de estas organizaciones con todos sus escritos, artículos que ha presentado y que no solamente se ha dedicado de manera independiente, sino también para las universidades. La misma UNAD cuenta con un sinnúmero de escritos suyos y aportes donde hemos podido conocer sobre Radio Sutatensa Acción Cultural Popular. En la hoja de vida del doctor Bernal, pues yo creo que nos extenderíamos muchísimo, pero bien vale la pena recalcar sobre todos los escritos y las asesorías que siempre ha tenido la oportunidad de hacer el doctor Bernal en todos los procesos de ACPO. Tengo que mencionar 2 puntos importantes del doctor Bernal. Participó junto con Monseñor Salcedo y fue muy activo en la teología de la liberación, punto fundamental también que ayudó a ese proceso. Y también sobre la parte pedagógica de lo que es la educación fundamental integral de Radio Sutatensa Acción Cultural Popular, entre otras tantas cosas. Comencemos entonces para hablar de las preguntas que tenemos para nuestros ponentes. Permítanme, dejo por acá el libro, que es importante, y los invito a que lean el libro porque de verdad que es fundamental conocer sobre los líderes. Esta primera pregunta, vamos a empezar con el padre Múnera. Padre Alberto Múnera, usted, que además de ser profesor, decano de teología, una persona que conoce muchísimo sobre la teología, y conoció a Monseñor Salcedo, además, de manera personal, y en todo su concepto y liderazgo. Como sacerdote y como amigo, ¿qué impresión tiene del valor de los líderes en la renovación de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II transformó la Iglesia Católica. Esa experiencia de 3 años, propiciada por San Juan XXIII y continuada por San Pablo VI, nos dejó una serie de documentos que modifican la estructura de la Iglesia como venía hasta ese momento. La Iglesia se había construido inicialmente, después de Jesucristo, en una forma circular, en que todos éramos iguales y todos participábamos en todo, con igual dignidad, igual responsabilidad, si bien había personas con carismas propios que tenían a su cargo el servicio que llamamos nosotros
el ministerio de atención a los miembros de la comunidad. La transformación que causó el Concilio Vaticano II fue tratar de volver al origen, porque la Iglesia, después de los primeros siglos, se convirtió en una pirámide en que se situaron en la parte superior de la pirámide lo que llamamos el clero, que fueron los ministros que debían estar al servicio del pueblo de Dios, que constituía la mayoría de la comunidad, a quienes llamamos laicos, palabra que viene del griego laos, que significa pueblo. Entonces, esa estructura piramidal puso abajo al pueblo de Dios, a los cristianos y cristianas, al laicado, y arriba al clero con todos los poderes, todas las potestades, todos los privilegios y todo el manejo de la Iglesia como tal. El Concilio Vaticano II en sus documentos trata de transformar la realidad y volverla a sus inicios, a la circularidad en que lo fundamental es el pueblo de Dios, es decir, el laicado, que constituye casi el 100% de la Iglesia, a cuyo servicio debe estar el clero, que son los pocos ministros, obispos, sacerdotes y diáconos que deben atender y a la orientación, guía y acompañamiento del pueblo de Dios. En eso, ese impacto que causó el Concilio Vaticano II lo asumió Monseñor Salcedo, y comentábamos con el doctor Bernal hace un momento, nosotros, los actuales sacerdotes, pudimos ser testigos porque vimos la realización que hizo él atendiendo al lecado campesino, el más, digamos, el estrato más bajo del lecado de la sociedad colombiana, y a través de la atención a ese pueblo de Dios en su formación, su desarrollo y su transformación, él aplicó el concilio, produjo comunidades igualitarias con el respeto total a la dignidad e identidad de todos, y claramente como sacerdote del mismo estuvo al servicio de ese pueblo de Dios, no ubicado en la cúspide piramidal, sino en el centro de una comunidad cada vez más amplia, como fueron los líderes y todos los encargados de llevar adelante esa labor que nosotros compartimos de alguna manera, y fuimos testigos de que él fue el gestor y el realizador de esa transformación, y fue digamos, uno de los más claros dirigentes de la Iglesia Católica, puesto al servicio de la comunidad campesina y a su desarrollo y hasta su culminación, lo cual llevó a ciertas situaciones que lamentamos ahora, pero que la historia se encargará de reivindicar, porque los conflictos que se presentaron en ese momento se debieron a la estructura piramidal todavía presente en la Iglesia en ese momento, mientras él estaba gestando una obra como la que todos conocemos de acción cultural popular. Padre Munera, no puedo cambiar la pregunta o continuar sin recordar algo muy importante, y que usted, si es tan amable, nos aclara sobre la intervención, por ejemplo, del padre Luis Joseph Lebret en ese vínculo también con Monseñor Salcedo, que también formó parte del Concilio Vaticano II, y cómo influyó en las pedagogías que se utilizaron en ACPO. El padre Lebret, precisamente con todos sus trabajos y todos sus desarrollos de investigación de tipo sociológico y el conocimiento del mundo laboral del momento, cuando surgían los sacerdotes obreros y se comenzaba a gestar dentro del clero mismo
una forma de intervenir en el servicio al pueblo de Dios de manera diferente, insertándose en la comunidad laboral o en la comunidad de los trabajadores en todas las áreas, nos dejó una experiencia supremamente iluminadora que todavía seguimos aprovechando a través de sus escritos. Casualmente un sobrino mío, historiador en este momento de la Javeriana, que va a comenzar a trabajar en Uruguay, tuvo acceso privilegiado a todo el material privado de los escritos del padre Lebré y está realizando estudios para mostrar el influjo en la historia de la Iglesia desde el año 50 para acá, de la prestancia del padre Lebré, a quien veneramos realmente como uno de los iniciadores de estos movimientos clericales a favor del pueblo de Dios. Muchas gracias, padre. Bueno, señora Miriam Estupiñán, nuevamente bienvenida. Usted es una de las protagonistas cuya vida se refleja en el libro, este libro de Memorias de Amor y Libertad. Además, ha desempeñado cargos públicos y es reconocida como una líder comunitaria. Si usted es tan amable, en pocas palabras, nos puede decir qué importancia puede tener este libro en el momento actual del país y si necesitamos más líderes como usted. Es todo un compendio, como decíamos, señor Salcedo, de una riqueza enorme para estas nuevas generaciones, para los tiempos de hoy que están viviendo Colombia. En esta época cae oportuno todas estas historias, todas estas memorias, porque precisamente para mí significó tanto lo que pude, por donde pude transcurrir, aprender y los espacios en los cuales tuve la vivencia con la acción cultural. Hizo de mi vida el poder tener la experiencia y ese trabajo comunitario en mi propio municipio, con mi propia comunidad y tener ese deseo de superación y seguir haciendo trabajo con las mujeres en el reconocimiento de los derechos. Es así que Acción Cultural Popular fue la que me dio los cimientos, las bases fundamentales. Y desde muy niña me enfoqué en lo que fue la educación fundamental integral y el desarrollo integral. Toda esa vocación y, dijéramos, todo ese potencial me llevó precisamente a tener el trabajo por los niños, por los adultos, por las mujeres, a tener esa incidencia política de la cual las mujeres siempre hemos estado como estigmatizadas, a sabiendo que en la actualidad hoy somos la mayoría que conformamos la comunidad del pueblo colombiano. Siendo mayoría, nuestra incidencia política es un poco limitada. Nuestra participación es a veces cuestionada. Esta experiencia también de haber trabajado con lo público hace ver cómo el desafío para la mujer es mucho más enorme. Es un desafío que continuamente las mujeres tenemos que estar como en la altura de querer dándolo todo por el propósito que nos proponemos. Para el caso concreto de este trabajo en la alcaldía, en las dos oportunidades en las cuales yo tuve, pues significó que el desafío era mucho más grande, las exigencias eran más grandes, pero los retos no fueron inferiores, porque precisamente esos retos me hicieron seguir aspirando en ese deseo de superación. Ese deseo de superación siempre nos lo inculcó Monseñor Salcedo, nos lo inculcaron allá en su cabeza, de que constantemente tenemos que estarnos superando, tenemos que estar prestando como nuestro servicio, nuestra vocación al servicio de la comunidad. De manera pues que es una pregunta muy interesante y es una oportunidad de poder querer expresar un sinnúmero de cosas, porque aquí se copilan tantas
reflexiones personales que uno quisiera decir mucho, porque el trabajo con las comunidades, el trabajo de la incidencia, el trabajo por proteger el medio ambiente, el trabajo por mirar cómo estamos mirando hoy en día el mundo, ese trabajo y ese compromiso, esa vocación por la protección del medio ambiente desde ese entonces, cuánto no nos hablábamos, señor Salcedo, y mire hoy cómo es que estamos mirando que necesariamente hay que, nuestro territorio, nuestro lugar de espacio donde vivimos, las personas, la sociedad, y todos tenemos que tener como ese compromiso social, ese compromiso por la protección y preparándonos como para seguir en estos desafíos climáticos, en estos desafíos de convivencia, en estos desafíos de paz, en estos desafíos que tiene nuestro país, en estos cambios y en estas transformaciones que todos añoramos. Añoramos que muy pronto este país siempre tendrá buenas oportunidades y habrán esperanzas y vientos de paz y vientos de progreso. Doña Miriam, una última pregunta. ¿En qué o cómo le apoyó a usted todo su recorrido, sus conocimientos de ACPO en el desarrollo de su alcaldía, por ejemplo? Los elementos de acción fueron parte fundamental, tanto las cartillas, los libros, toda esa experiencia en las cuales nosotros fuimos formados, hacía ver que mi comunidad tenía que progresar integralmente y por eso tenía que tener una dinámica distinta a la política antigua. Por eso ese cambio de paradigma no era tan fácil, esos paradigmas de esa tradición de lo que es en un municipio pequeño con unos patrones culturales supremamente machistas, eso no era una tarea fácil, pero precisamente toda esta formación, todo este conocimiento y ese liderazgo, porque aquí se trataba de poner en ejercicio en mi propio municipio ese liderazgo aprendido. Se supo sortear, se supo manejar y hubo un cambio trascendental, una mirada distinta y cambiar esos paradigmas, cambiar esos pensamientos no era una tarea fácil, era de paciencia y era despaciosa. Muchas gracias, doña Miriam. Ahora continuamos con el doctor Luis Alejandro Salas. Yo sigo insistiendo en que realmente es un gran honor estar aquí compartiendo con el doctor Luis Alejandro Salas porque además eres una persona que admiro muchísimo. Y en ese trabajo que usted se ha ganado esa admiración, no solamente de este humilde servidor, sino de tanta gente importante realmente, doctor Salas, porque usted como directivo, como persona que ha ayudado a desarrollar tanto la labor de los líderes y de ACPO y Radio Sutatensa, ¿qué impresión tiene para usted a nivel personal los líderes, esta comunidad de líderes, las familias, la influencia que ejerció en sus familias y sus comunidades? ¿Y de qué manera les impactó también su propuesta educativa teniendo en cuenta la salud, que fue un impacto muy importante no solamente para los líderes como tal, sino para todo Colombia? Salud, amigos. Salud. De esta manera me dirigía a los grupos de alumnos de los institutos campesinos y asimismo me despedía de ellos. Quería decir saludo respetuoso, cariñoso y de entusiasmo, de positivismo, de búsquedas de un mejoramiento. Cuando hace uno generalidades es muy fácil equivocarse, de tal manera que pensar en qué tanto fue el influjo que pude realizar a través de Acción Cultural Popular en los distintos grupos que llegaron a utilizar esos medios de comunicación a los cuales tuve acceso para servir a la gente. Es un poco aventurado decir que el porcentaje correspondiente, ahora que las estadísticas son tan importantes, ¿cuántos se interesaron en realidad
por aplicar algunas normas y cuántos dejaron de hacerlo. Pero podríamos decir que el grupo, porque la acción que realizábamos era de unidad, de diversidad, pero de unión también. Era un factor importante de estímulo para realizar la tarea. La acción que se piensa sobre la higiene o sobre la salud tiene para mí una connotación especial y es la búsqueda del bienestar. Eso quise transmitir a la gente y me parece que eso llevaba también a la búsqueda en ellos mismos de su propia capacidad de comprensión, el análisis de sus situaciones y la respuesta que cada uno debía dar a los problemas que se presentaban. No solamente en los aspectos de enfermedades comunicables o de enfermedades tóxicas, sino en lo que era la vida misma total, global de la gente, es decir, en su salud mental, también en la participación en la vida de grupo, en la vida social, no solamente en la prevención individual, en la protección particular, sino en la cooperación, en la colaboración, en la ayuda familiar y social. Pienso entonces que fue muy importante, no tanto el que hubiera desarrollado profesiones como la enfermería o la utilización de medicinas y de drogas de cada uno, sino en el interés por el bienestar general, el bienestar personal, el bienestar social. Y de esta manera creo yo que cada uno era quien realizaba la acción cultural popular, cumpliendo con las normas, no solamente las que nosotros podíamos dar, sino las que cada uno iba encontrando y aplicando en su propia situación para buscar el bien común. Esto me ha interesado muchísimo y pienso que se hizo una tarea no solamente momentánea del contacto con estos grupos, sino permanente a través de la vida de cada uno y de las familias y de la comunidad en general. Salúdame. Doctor, tengo una inquietud que, si usted es tan amable, me ayuda a salir de ella, o por lo menos acercarnos a resolverla. Usted transformó muchas vidas. ACPO Radio Sutatensa transformó muchas vidas. Cuando usted estudió medicina, supongo que usted no iba pensando, voy a estudiar medicina para ir a ACPO Radio Sutatensa. ¿Cómo transformó su vida ACPO y Radio Sutatensa? ¿Cómo fue ese cambio de pensar en ser médico a resultar trabajando en otros aspectos también adicional a la medicina? Sí, es decir, mi medicina fue transformada para prestar ese servicio y esa ayuda y esa cooperación a la gente. No solamente en aplicar inyecciones, en hacer incisiones, en realizar suturas, en operar a la gente, sino operar, es decir, obrar, hacer que la gente obrara por sí misma y a través de los medios de acción cultural. Cuando tuve la oportunidad de vincularme a ellos y de utilizarlos, hacer realmente que la medicina fuera esa aplicación de las normas para vivir mejor, no solamente evitar enfermedades, sino buscar el bien. Entonces diría yo que
la medicina se transformó en mí y yo la transformé también en una manera de vivir, en una forma de compartir la existencia, no solamente el subsistir, sino el aportar también con la acción de cada uno y de los grupos para la vida mejor. Muchas gracias, doctor. Todavía tenemos como unas 100 preguntas más, pero el tiempo infortunadamente no nos permite hacerlas todas. Así que invitamos y reiteramos el agradecimiento al doctor Guillermo por permitirnos también compartir muchas de las experiencias. Y en este caso usted es experto internacional en la evaluación educativa y también asesoró Acción Cultural Popular. ¿Qué valor le da la historia de los líderes como aporte para medir el impacto de ACPO en la educación popular? Perfecto, muchas gracias. Bueno, cuando me contactaron del comité organizador del libro para escribir algunas palabras, mi primera pregunta dije, bárbaro, escribir sobre ACPO es complicado, porque es mucha la experiencia, mucha la riqueza, muchas de las cosas que ACPO hizo, ha hecho, yo diría ha hecho y sigue haciendo. Y dije, si es un libro de testimonios, pues yo voy a escribir mi testimonio. ¿Sí? ¿Qué aprendí yo con los líderes? ¿Cómo influyeron ellos en mi vida? Mi primer trabajo profesional, primero que tuve, una vez graduado como sociólogo, fue en Acción Cultural Popular. Y fue en enero de 1975 en Sutatensa. Nunca se me olvidará estar ante los grupos de los alumnos de los institutos hablando, ¿sí? En un mundo desconocido, pero un mundo que empezó allí un trabajo muy fuerte, porque en lugar de ser yo el que les enseñaba a ellos, se convirtió en que fueron ellos los que me enseñaron a mí. Fueron muchas las oportunidades, muchísimas, a lo largo de 6-7 años que permanecí en Acción Cultural Popular, que tuve de estar con los líderes en muy diversas circunstancias, contextos, en los institutos, en el campo, en el trabajo que desarrollábamos en el Departamento de Planeación y Evaluación de Arte. Y lo voy a decir con toda la seguridad, ninguna de esas interacciones fue vacua, fue vana. Siempre en la interacción con los líderes había algo que aprender. Yo quisiera leer 2 parrafitos de los que quedaron aquí en el pequeño escrito que hice y que aparece en el libro. Municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Esto debió ser hacia alrededor del año 1976-77. En una vereda encontramos a la familia Grajales. Con el mero cultivaban espárragos, lo cual exige una gran dedicación y un uso muy complicado de tiempo. Nos acompañaba Carlos, el líder de la zona, un hombre inteligente, amable y gran conocedor de la región. Camino a la vereda nos explicaba la problemática social y económica de los habitantes. Era impresionante la visión histórica que tenía sobre las luchas sociales en el municipio. Nos enseñó mucho sobre cómo entender este tipo de situaciones, algo que en mis estudios universitarios no había profundizado. Ante este contexto resultaba muy claro un entendimiento de lo que le correspondía hacer como líder de la educación fundamental integral. El padre de la familia Grajales había acudido a Carlos con el fin de que ayudara a organizar una escuela radiofónica para sus hijos, quienes por demandas del cultivo del espárrago no podían asistir a la escuela oficial. Los testimonios de toda la familia registraban un inmenso agradecimiento. Departamento de Planeación y Evaluación de Acto. Emprendimos un estudio sobre necesidades de los campesinos colombianos. Los 3 sociólogos que integrábamos el equipo convidamos a Álvaro, líder de la educación campesina, y lo voy a decir con nombre completo, Álvaro Suárez. La metodología seleccionada implicaba el desarrollo de algunas matrices no siempre fáciles de comprender dada su complejidad. Cada uno de los integrantes del equipo planteaba posibilidades para enfocar los temas.
En ciertos momentos llegábamos a acuerdos que debían escribirse en una casilla de la matriz. Lo hacíamos y proponíamos seguir adelante. Pero con mucha frecuencia surgió un comentario que decía: eso está bien, pero creo que también debemos tener en cuenta que era la voz sencilla y autorizada de Álvaro, con base en su experiencia, en una gran inteligencia y siempre con una gran sencillez, proponía otras miradas muy fundamentadas que los académicos no habíamos imaginado. Cada intervención de Álvaro era una puerta que se abría al aprendizaje. Y así pudiéramos narrar múltiples experiencias de lo que fue el contacto con los líderes. Siempre me asombró. Yo fui a una universidad, estudié. Nunca en la universidad logré el aprendizaje de lo que me enseñaron los líderes, ¿cierto? Siempre, siempre. Entonces, para ellos el agradecimiento, y yo creo que mi agradecimiento es una cosa muy poca, es el agradecimiento del país por lo que los líderes de la educación campesina hicieron. Ya lo mostró el doctor Renal en las diapositivas que nos planteó anteriormente, todas las posibilidades que ellos tienen, todo lo que se ha avanzado. Entonces, para ellos, muchas gracias. Doctor Guillermo, no puedo dejar de preguntar sobre su experiencia también con relación a heredar de alguna manera la experiencia y el conocimiento y el proceso que llevaba el doctor Bernal, teniendo en cuenta que además muy similares, ¿no? Sociólogos, pero el doctor Bernal con un proceso también de haber tomado de Camilo Torres y de todo el trabajo que se había hecho previo también con otros sociólogos y con otros trabajos importantes. ¿Cómo recibe usted y cómo se siente recibiendo ese proceso y cómo fue ese proceso mismo? Bárbaro. ¿Cómo fue el proceso mismo? Vital. El doctor Bernal fue, y lo ha reconocido en muchos escenarios, mi mentor en todos estos trabajos que yo he desarrollado a lo largo de toda mi vida profesional. Gracias a él, y así quedó en un libro que escribí hace poco, en el agradecimiento, él fue el que me abrió el camino de la evaluación, ¿sí? Cosa que para los sociólogos eso no funcionaba. Y segundo, fue la persona que me lo posibilitó, con la oportunidad que me dio para realizar un posgrado en los Estados Unidos. Es un aprendizaje muy fuerte. Siempre recuerdo mucho en estas interacciones con el doctor Renal, al puro principio de mi desempeño profesional, estaba la posibilidad de mirar las cosas como de otra manera. El mundo de ACPO era un mundo, o es, si no hablar en pasado por uno, voy a hablar en presente, es un mundo muy especial, un mundo signado por una visión social muy específica, y esa es una visión que realmente yo aprendí del doctor Renal. Hoy nos hemos vuelto a encontrar en el mundo universitario los dos y seguimos en esta interacción. Muchas gracias, doctor Guillermo. Continuamos entonces con la doctora Zuli Zavala. Pues no podemos decir mayor cosa de ella porque además yo me siento un poco tímido al hacerle preguntas por todo el conocimiento que tiene sobre el archivo de Radio Sutatensa, y que además yo la considero también como mi maestra en esas lides de consultar el archivo de ACPO, que es tan extenso y tan importante. En todo ese proceso de conocimiento y donde ha podido conocer a los líderes de manera muy profunda también, porque los ha entrevistado además, ¿cómo considera que esta publicación que tenemos acá ya, que estamos presentando, tiene una relación muy cercana con los líderes, y además cómo aporta al archivo esta información, y si es posible que tengamos en el libro un conocimiento mayor sobre esos líderes? Porque de pronto se dice los líderes de ACPO, sí, personas que de pronto colaboraban, pero eso va mucho más allá de una simple colaboración. Yo siento que este libro hace parte de contar esa primera parte de las historias de los líderes, y es un pequeño pago con la deuda que tenemos con los líderes y con el legado de ACPO. Cuando yo me acerqué por primera vez al archivo, que después de eso siempre he dicho que entrar a ACPO es no salir
de ANCO nunca, y nadie después de que lo conoce quiere hacerlo también. Y al conocer la cantidad de hojas de vida y todos los registros que hay dentro del archivo, siempre quise poder estar ahí. Recordaba incluso a mi abuela que nos prestaba el libro de primeros auxilios, que incluso está en mi casa todavía, firmado por mi abuela. Y yo aprendí que eran los primeros auxilios con un libro de ANCO y me vine a enterar 20 años después que correspondía a la biblioteca del campesino. Luego ya me aproximé al archivo y después decidí investigarlo y me encanta, y hice mi maestría para tratar de reconstruir una sola historia de esas 23.000 historias que se encuentran de líderes, pero es que detrás de los líderes están sus hijos, están sus padres, yo me atrevo a pensar que por lo menos, por poner un dato, una de cada 3 familias en Colombia de las que existen actualmente debería tener algo que ver con ANCO, porque pues fue la Universidad del Campesino Colombiano. Entonces siento mucha alegría de haber leído el libro y de haber podido compartir las primeras letras, pero también siento mucha nostalgia porque apenas son 72 de las historias que se podrían contar. Siento mucha nostalgia de no poder encontrar más historias y ponerlas aquí para la memoria en una biblioteca como la mía, como la Luis Ángel Arango, pero también de leerlas con mi hija, con mis primos, con mis tíos, con el resto del mundo. Me encantaría, y siento que el libro es una oportunidad gigantesca para quienes no tenemos la edad, quienes todavía somos muy jóvenes en la investigación del archivo y no tuvimos la oportunidad de vivirlo directamente, para reconstruir. Yo siento que ya construyó por 40 años ACPO y más un legado. Es el momento de reconstruir para reconocer en esa historia el legado de ACPO y lo que somos hoy en día como colombianos, como campesinos, como hijos de campesinos. Y también para afrontar muchos problemas como una pandemia que estamos viviendo hoy en día, que claramente nos hace volver a la acción cultural popular y reconocer en ella el papel tan importante de la educación campesina y de la educación colombiana, ¿no? Cuando se declaró la emergencia, la biblioteca que hizo buscar entre sus colecciones digitales qué había para tratar de devolvernos a hace 50 años y enseñar métodos de higiene. ¿Y cuáles fueron los libros que salieron para recomendar? Los libros del doctor Luis Alejandro Salas sobre higiene, sobre cuidado básico, sobre salud, que siguen siendo muy vigentes, así hayan sido escritos hace 40 años. Entonces siento que ese es el momento de la iluminación, por ponerlo así, es el momento del descubrir, es el momento de recuperar. Y parte de la nostalgia que también siento es porque muchos de estos líderes ya son adultos mayores y algunos de ellos ya fallecieron desafortunadamente por la pandemia y perdimos esa oportunidad de contar esas historias. Entonces, esto es un llamado a los investigadores jóvenes, a los que están involucrados en la educación, a diferentes universidades también, a que vean que en el archivo de ACPO físico, pero también en el archivo vivo, hay una memoria supremamente importante que es necesario oír y ver para el futuro. Doctora Zully, de manera personal, usted decía hace un momento, me ha impactado. ¿De qué manera ha influido en su vida el estar viviendo del archivo de ACPO y cómo puede impactar también, en este caso, en su hija, por ejemplo? Pues yo creo que no hay conversación que yo sostenga con alguien que no termine en algo que tenga que ver con ACPO. Es lo primero, uno termina transpirando por los foros ACPO. Cuando te piden hacer un proyecto sobre la historia del ciclismo colombiano, que bien lo comentabas, Javier, al inicio, y darte cuenta que la historia del ciclismo colombiano, que el descubrir un país a pedalazos, se descubrió también a través de todo el reportaje que hacían los diferentes medios de acción, en particular el campesino, y que existen esos reportajes, grandes reportajes y grandes fotografías que nos cuentan cómo era el ciclismo en las regiones, las dobles, las triples, las vueltas sencillas que habían, que se cuentan con esas fotografías. No existe
de lo que yo conozca y de lo que llevo investigando por 2 años en esa historia del ciclismo colombiano, un archivo que nos cuente el ciclismo desde las regiones que no sea el archivo fotográfico de arte. Y ahora volviendo a la memoria viva, que es parte de este ejercicio, seguramente existen otro montón de historias que es necesario recuperar de los líderes, de quienes acompañaron al carro de Radio Sutatensa por lado y lado, a quienes escribían los reportajes desde las regiones, a quienes pedalearon, porque también los líderes pedalearon en diferentes carreras y está el registro fotográfico. Yo lo que siento es que como impacto, o sea, no puedo en ese momento ni dejar de hablar de bicicletas ni dejar de hablar de ACPO, son cosas que trascienden. Y cuando estaba leyendo por primera vez las letras del libro, yo no pude evitar, y creo que lo escribí, sentarme en varios momentos y leerle a mi hija varias de las historias. Quiero que conozcas al país que vivieron tus abuelos. Y lo conocieron a través de las letras, lo conocieron a partir de los testimonios de cada uno de los 72 líderes. Me gustó leerle a partes en donde era muy importante para mí que mi hija comprendiera la suerte que tiene de tener lo que tiene. ¿Sí? La diferencia que es de tener una niña con unos recursos que le brinda su familia y de pronto oportunidades muy disímiles. Creo que esto es la manera para mí, las letras y las historias aquí son un reflejo, son la manera de escribir, de hacer una obra de arte sobre lo que fue nuestro país y sobre lo que es nuestro país. Y eso es lo que quiero transmitir. Muchas gracias, doctora Zully. Y pues vamos concluyendo esta sesión de conocer más ACPO, y quién mejor que nos puede hacer como una síntesis y también darnos una mayor proyección de ACPO que el doctor Hernando Bernal Alarcón, que se conoce desde la letra A hasta la Z y su ideología y todo lo que realmente es ACPO. Y en ese transmitir que decía Zully precisamente de cómo uno termina vinculándose con ACPO, es como también el doctor Bernal como que le hace a uno hasta un lavado cerebral y vivencial de lo que es ACPO, y entra uno a buscar cosas que a veces no se imagina, pero las puede conocer a través del doctor Bernal. Y en eso, doctor Bernal, ¿qué opinión tiene del apoyo de la Iglesia y de los gobiernos en la formación de líderes campesinos? Usted que estuvo muy cerca, monseñor, inclusive buscando los recursos y ayudando para que estos líderes campesinos pudieran ir sin pagar un solo peso a educarse, capacitarse y proyectarse hacia una vida mejor. En el mundo de la educación de adultos, la educación superior, del momento actual, uno de los programas más importantes que han surgido como una necesidad impuesta por la realidad social del país ha sido el tema de la matrícula cero, en la cual en este momento, pues yo como asesor que soy de la Asociación Colombiana de Universidades, estamos estudiando y trabajando para que eso se convierta en una realidad. Esa matrícula cero en la política pública está orientada precisamente hacia los sectores más necesitados, o sea, para que realmente puedan acceder a la educación superior aquellos jóvenes que habiendo terminado su primaria y su bachillerato no tienen un acceso real porque los costos, porque el sitio, porque las exigencias muchas veces no lo permiten. Y entonces el país está evolucionando, en mi opinión, con mucha fuerza hacia esa apertura. Hablamos de la apertura educativa, de la educación abierta. Yo quiero hacer esta introducción porque resulta que a partir del año 1954 y hasta el año 1990, Acción Cultural Popular administró un programa de becas cero, durante las cuales pudimos tener la oportunidad
de recibir a 23.000 jóvenes campesinos para que hicieran unos cursos de educación de adultos, que en el fondo es la educación superior. Pero eso no lo podíamos hacer si no tuviéramos los recursos y la ayuda. Y yo quiero subrayar con mucho énfasis que a través de la Iglesia Católica, muy especialmente con el apoyo del Vaticano por un lado, pero de Alemania, de Holanda, de Francia y de Bélgica, con Monseñor Salcedo pudimos recorrer, teníamos que recorrerlo 2 veces en el año, con nuestras mochilas, como él decía, a ver cómo podíamos conseguir los recursos para que esos jóvenes pudieran llegar acá. Y tuvimos, no solamente diríamos suerte, no, tuvimos el reconocimiento de que lo que estábamos haciendo era importante. Y así, a medida que íbamos produciendo hechos, ocurrió aquel manera que entonces ya nos buscaban para decir, también yo quiero participar en esa tarea. Sin el apoyo realmente de la Iglesia, por un lado, y sin el apoyo del Ministerio de Educación, en su sector de la educación de adultos, no hubiéramos podido hacer ese programa que a la hora de la verdad yo creo que ha tenido beneficios inmensos para el país. Y yo me siento realmente muy afortunado de haber estado al lado de Monseñor Salcedo y de haber tenido la oportunidad de ir con esa mochila presentando proyectos para que realmente pudiéramos conseguirlo, con una característica, y esa es una característica muy importante. Cuando recibíamos una ayuda de $1 o de un marco o de €1, eso principiaba a ser monitoreado internamente por nuestro sector administrativo, pero muy especialmente por los gobiernos que nos daban, por la Iglesia misma, y por ejemplo, toda la auditoría fiscal de esos recursos la hacía el banco alemán, Deutsche Bank, con unas exigencias supremamente grandes. De tal manera que si nosotros en algún momento al rendir una cuenta se encontraba algo que podía no entenderse como una cosa necesaria, o porque había habido un problema y se nos había caído una parte del edificio y teníamos que reconstruirla, inmediatamente teníamos que entregarle las cuentas adecuadas por medio de Deutsche Bank a esas instituciones como Miserio y Alberian que nos ayudaron. Yo quiero subrayar esto porque alrededor del tema de los recursos de acción cultural popular se han creado muchas preguntas y muchos cuestionamientos de qué pasó con todos esos recursos. Yo puedo darte de que cada centavo, cada peso, cada dólar, cada libra esterlina, cada marco que se consiguió, redundó, gracias a Dios, en el bienestar de unas personas que se prepararon y de unas comunidades que también les ayudaron a preparar. Doctor Bernal, no puedo dejarlo ir tampoco sin preguntar en esa evolución que usted ha vivido, la evolución de la educación en Colombia, a través no solamente de Radio Sutatensa Acción Cultural Popular, sino de ACPO mismo y la UNAT. ¿Es necesario seguir evolucionando en la educación del campesino? ¿Y qué necesitamos para tener una buena educación a partir de esos sistemas que usted conoce perfectamente? Difícil la respuesta, pero voy a tratar de sintetizar. En el mundo occidental tenemos una cosa que se llama educación escolarizada. La educación escolarizada nace en el momento en el cual un profesor está delante de sus estudiantes enseñándoles la materia que le corresponde enseñar. Nosotros hablamos del sistema TTL, que es TISA, que era la TISA, el tablero y la lengua.
Y eso es importantísimo, todos nos educamos en ese sistema. Pero resulta que en el momento actual, lo escolarizado, que es eso que significa, está en un gran cuestionamiento con motivo de la pandemia. Porque ya no es TTL, hay un tablero que es una imagen transmitida a través de la pantalla. Hay un profesor que no es solo él, sino un conjunto de profesores que tienen que transmitir un video. Y la clase la pueden tener los jóvenes a las 4 de la mañana. O el sábado, que posiblemente es un día de fiesta, a las 8 de la noche, antes de irse a la Olimpiada. O sea que el sistema escolarizado está llamado a transformarse. Por eso se habla ahora de educación híbrida, en la cual están todos estos elementos que ahora llamamos virtuales y toda la parte presencial. Pues esa idea la tuvo Monseñor Salcedo en el año 1947. Y la UNAD y la educación a distancia tuvo su origen para América Latina allá. Y cuando yo como presidente y rector de la Universidad a Distancia estuve en Inglaterra, porque el gobierno quiso que yo fuera a conocer experiencias de educación a distancia. Bates, el señor que manejaba la parte de planeación de la Open University, me dijo: hola Bernardo, ¿usted por qué viene aquí? Si usted fue el que le enseñó. Simplemente quiero dejar eso como una constancia. Acción Cultural Popular vive. Y vive en cada una de esas cosas que se han venido haciendo. Otra cosa es que la figura jurídica tenga otras posibilidades, pero la idea central de Monseñor en el año 1947 y de todos esos profesores como el doctor Salas que llevaban diariamente el mensaje y que hacían que ese mensaje fuera válido, lo estamos viviendo a plenitud en el año 2021 y pensándolo para el año 2022, donde las universidades van a tener que decirle al Ministerio de Educación cuánto de educación híbrida, una palabra un poco rara, van a tener. Eso ya había nacido, eso se ha desarrollado. Y definitivamente es algo que le dejamos como herencia a Colombia, a América Latina y en el fondo al mundo. De tal manera que eso es un poquito para responderte. Muchas gracias, doctor Bernal. Pues así concluimos hacer una síntesis de tantas cosas de Radio Sutatensa Acción Cultural Popular y lo que nuestros ponentes, expositores y sabios que hicieron, construyeron, tejieron, desarrollaron todo su potencial en Radio Sutatensa Acción Cultural Popular, pues no es nada fácil, pero lo vamos a resumir en 2 palabras, o quizás 5. ACPO, Radio Sutatensa y los líderes. Con un personaje clave en el proceso, Monseñor José Joaquín Salcedo, un niño que pues desde el principio empezó con una mentira, creyendo que el 8 de diciembre le hacían las fiestas en Corrales para celebrar su cumpleaños y resulta que eran las fiestas de Corrales. Pero que a través de esas experiencias vividas en su familia, en su hogar, con amor, con respeto, con sabiduría, porque una de las cosas que él implementó fue el conocimiento que él aprendió también en su misma casa, con su papá y su mamá. Bueno, se nos terminó el tiempo y por el día de hoy hacemos un alto en el camino porque hay mucho que se requiere conocer de Radio Sutatensa Acción Cultural Popular. Los dejo con este libro, Memorias de Amor y Libertad, para que por favor lo consigamos, podamos tener todas las experiencias. Como decía la doctora Zuli, pues infortunadamente solo son 72,
pero de esas 72 también podemos tener el conocimiento de muchas otras y por lo menos tener la idea de cómo eran los líderes y cómo era nuestra gente, porque en esa gente que conocemos es lo que está la base y el futuro de Colombia. Así que muchísimas gracias a nuestros panelistas. Agradecemos muchísimo a ustedes que además nos permiten mantenernos aquí, aguantarnos un poquito también, al Banco de la República por prestarnos este espacio tan importante, tan bonito, para poder compartir el lanzamiento y la presentación de este libro. A Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular, que vive y seguirá vigente porque creo que todos nos debemos a ello. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y disfruten de este centenario del natalicio de Monseñor José Joaquín Salcedo Bueno.